propuesta desde el ámbito de la historia cultural, ¿no?, del cine, que es lo que trabajo, mi propuesta va a consistir en hacer una pequeña panorámica, un pequeño recorrido por modelos de estrellato a lo largo del franquismo, ¿no?, un periodo lógicamente muy dilatado. Pero espero que podamos observar algunas de las características principales de esas diferentes estrategias de construcción de la estrella a lo largo del franquismo. Bien, observar a las estrellas como fenómenos en mutación que acompañan las transformaciones en la industria y el estilo cinematográfico es uno de los logros más importantes de los Star Studies desarrollados en los últimos 40 años. Pero por su naturaleza, el fenómeno de las estrellas no solo reclama una lectura, por decirlo así, horizontal, que las integre en la procesualidad de los episodios históricos, ¿no? También implica un trabajo en vertical, podríamos decir arqueológico, que debe desvelar su penetración en la experiencia de lo cotidiano por parte de los públicos y su relación con lo que podríamos denominar, siguiendo a Raymond Williams, una estructura del sentimiento compartido en la vida ordinaria y alimentado por una industria de las celebridades vinculada al negocio del cine. Por tanto, las estrellas son fenómenos recubiertos de múltiples capas de sentido y de una peculiar densidad antropológica que permiten conectar a la sociedad de masas del siglo XX con formas tradicionales de construcción carismática. Nuestra aproximación histórica nos conduce a privilegiar aspectos de la transformación del cine que, por resumirlos brevemente, se centran en 5 cuestiones fundamentales. Por favor, Nuria, la primera diapositiva. Ahí. En primer lugar, la definición del contexto social que produce un tipo de estrella en cada momento dado. En segundo lugar, el estado específico de la industria cinematográfica en el que aparece dicho modelo. En tercer lugar, la función de los cambios tecnológicos en la transformación de sus modos de representación. El siguiente aspecto resulta igualmente ineluctable: observar la manera en que todos esos condicionantes de partida se reflejan en la configuración del estilo cinematográfico, siempre en busca de nuevas soluciones formales que resulten atractivas para el público y en las que el tratamiento de la estrella juega un papel decisivo. Finalmente, debe ser tenida en cuenta la recepción de la estrella por parte del público y su penetración en la memoria de la experiencia cinematográfica, tanto de los sujetos individuales como de los grupos sociales. Aplicar estos parámetros al cine español durante el franquismo presenta rasgos peculiares de nuestro contexto, pero también correspondencias muy estrechas con formas y prácticas que tienen carácter transnacional. Esta estrategia está enmarcada en la longevidad de la dictadura franquista, que obliga a combinar todos los componentes anteriores con una perspectiva de larga duración. Desde estos presupuestos voy a proponer 3 catas, 3 entradas en el recorrido histórico. Las ha anunciado Nuria Bou anteriormente, pero me voy a ajustar a esa investigación que he propuesto para el libro que saldrá en breve y que se vinculan a modelos de estrellato diferentes. Bueno, siguiente diapositiva, por favor, Nuria. Gracias. Bien, la primera cata la vamos a hacer hacia 1942 y desde luego nos va a conducir a un fenómeno del que se va a hablar mucho esta tarde. Por lo tanto, no voy a detenerme, digamos, en mucho detalle en esto. Durante la Segunda República, la incipiente industria española del cine intentó imitar con mayor o menor fortuna el modelo de los grandes estudios, tanto de Hollywood como de otros países europeos. Compañías como Cifesa o Filmófono ponían en el vértice de su estructura de producción una política de estrellas que distinguía a cada compañía y, en cierto modo, definía su estilo. Una vez acabada la guerra, la reconstruida Cifesa mantuvo esta línea de actuación desde un principio, en paralelo con el Studio System de Hollywood, en pleno apogeo entonces.
Las estrellas formaban una parte esencial, como bien sabemos, de este entramado y fueron utilizadas como el activo más importante de la compañía, una estrategia que de una manera más flexible también mantuvo Suevia Films. La vinculación contractual de la estrella con la productora determinaba, por un lado, su estatus profesional y, por otro, su proyección en la esfera pública a través de las revistas de cine, la correspondencia y firma de fotos para fans y la aparición en eventos que después eran recogidos por los diferentes medios de comunicación. El caso de Amparo Ribelles es el más representativo en este sentido, pero a menor escala se puede extender a las jóvenes figuras de la compañía y a las estrategias puestas en marcha para promocionarlas. Este es un aspecto que, por ejemplo, ha desarrollado recientemente en una tesis doctoral de gran calidad Álvaro Álvarez, que hablará más tarde. Bueno, pasamos de diapositiva. En la dimensión profesional, esta característica, digamos, se plasmaba principalmente en la constante experimentación con la estrella, ubicándola en diferentes géneros, registros interpretativos y también variando su construcción iconográfica, su maquillaje, su peluquería, el vestuario, el tratamiento fotogénico, etcétera. En la revista, bueno, aquí lo que vemos son unas imágenes de Amparo Ribelles de un artículo que aparece en la revista Noticiario Cifesa de 1942, en la que la vemos precisamente centrada en esas actividades de marketing, tal como nos cuenta el artículo. La vemos salir de los estudios de Cifesa en Madrid, después de haber atendido, como hace prácticamente a diario, la correspondencia con sus fans, la vemos también escribiendo e incluso atendiendo alguna llamada telefónica, ¿no? Todo esto es una construcción del departamento, digamos, de marketing de Cifesa, pero ese tipo de elaboración cercana al público, al estilo de lo que hacían también los grandes estudios de Hollywood, estaba presente en la promoción de su figura. Apenas un año más tarde, en el noticiario Cifesa de 1942, esa política... perdonad, me he saltado un párrafo. En la revista promocional de la compañía Noticiario Cifesa de 1941, que podemos observar este proceso, un proceso de reconstrucción del tipo de estrella que busca Cifesa, partiendo, estamos en el momento de la primera posguerra, partiendo de los valores seguros de antes de la guerra. El carácter fundamental de promoción en el año 41 de la compañía lo siguen ocupando artistas de la beta tonadillera como Imperio Argentina, dando amplia cuenta del rodaje de Tosca, pero también Concha Piquer, que en ese momento está rodando La Dolores, o Estrellita Castro, que está rodando La Gitanilla, entre otros. En cualquier caso, las folclóricas van a perder inmediatamente la centralidad que ocuparon durante los años republicanos. Como bien sabemos, ciertos sectores franquistas no simpatizaban en absoluto con esa vertiente popular de las folclóricas y, de hecho, películas de la Piquer como La Dolores o, en el caso de Imperio Argentina, Tosca y Goyescas del año 42, buscaban dar un tono, por decirlo así, más solemne, aunque inevitablemente también kitsch y moralizante, a este tipo de películas. Si pasamos de diapositiva, podemos ver dentro de esta noticiario promocional de Cifesa y, bueno, sacando la noticia de primer plano, una entrevista al consejero delegado de Cifesa, Vicente Casanova, en el que habla de las producciones que están en marcha, pero es interesante lo que viene resaltado al principio del artículo, que dice: Cifesa, entre otras, hará 2 películas con Conchita Piquer y Estrellita Castro que no serán españoladas, ¿no? Esto es yo creo que es bastante sintomático de una fórmula que en los años republicanos podía haber funcionado, pero ahora se buscan otras soluciones, y además cuando se acude a estas grandes estrellas como Imperio Argentina o Concha Piquer, se está buscando esa
solemnidad o o darle a la españolada un tono más de qualité, ¿no? Pues como en Tosca, como en la Dolores, etc. Bien, apenas un año más tarde, en el noticiario Cifesa de 1942, esa política comercial reminiscente del pasado va a ir variando rápidamente. La revista nos presenta en sus cubiertas, pasamos de diapositiva, esto es bastante célebre, un numeroso elenco de estrellas representativos de la compañía. Allí se puede reconocer todavía destacada la imagen de Imperio Argentina, ¿no?, que ocupa un lugar prominente, pero aparece integrada entre una multitud de rostros jóvenes diseminados por la portada y contraportada, como la propia Amparito Ribelles, una jovencita de 17 años que el año anterior había aparecido en su primer papel protagonista en Alma de Dios. Muestra de la necesidad de promocionarla de una manera relevante, la revista incluye en esos momentos incipientes de su carrera una entrevista de la que eran parte esas fotos que hemos visto antes, de dos páginas a la joven actriz que apenas acaba de despegar en su carrera, aparte de la cobertura de las dos películas que acaba de rodar, que son Los ladrones somos gente honrada y Malvaloca. La entrevista recorre sus papeles recientes, pero también saca a relucir el rumor sobre su noviazgo con Alfredo Mayo, en fin, otra operación de marketing, con quien además comparte una serie de películas que se rodarán al año siguiente. En fin, observamos en este aspecto el tratamiento de una dimensión profesional de la actriz entremezclada con el marketing. Por centrarnos en el primer aspecto, no cabe duda de que desde un inicio la figura de Amparito Ribelles es puesta a prueba en diversos géneros y registros dramáticos, pero es tratada sobre todo con el recurso esencial de jerarquización de la estrella con respecto al resto de los personajes, el tratamiento peculiar del primer plano de su rostro, de enorme densidad fotogénica, construido específicamente para resaltarla en su plenitud. Y esto se mantiene independientemente del género cinematográfico que se trate. De este modo, nueva diapositiva, de este modo, en Alma de Dios, este primer plano se sitúa en el ámbito del... Bueno, la película se sitúa en el ámbito del sainete naturalista que combina aspectos cómicos con melodramáticos. La presentación de la joven actriz en su primer papel protagonista, digamos, tiene 16 años cuando hace esta película, retoma el motivo de la gamín de las películas, la gamín harapienta, ¿no?, de las películas de Chaplin, y la escena en la que, bueno, se produce una serie de situaciones de corte dramático culmina con el primer tratamiento de su rostro con esa plenitud fotogénica en el momento en el que, siguiendo una recurrente metáfora de esos años, libera un pajarillo enjaulado que mantenía en su habitación. El recurso al primer plano va a indagar otras modulaciones dependientes del tipo de género cinematográfico al que se adapta su imagen. Siguiente diapositiva. Sí. En una comedia sofisticada con toques absurdos como Los ladrones somos gente honrada, aparecerá vinculada a un papel de seductora. En el melodrama costumbrista Malvaloca, ¿no?, que ya sabe a lo que corresponden estas imágenes, la seducción y frescura contrastará con la elaborada imagen de una mujer caída en busca de redención como una Magdalena. Deliciosamente tontos, siguiente diapositiva. Sí, Deliciosamente tontos, que es la película del año siguiente, combinará la imagen romántica con la mueca y la caricatura. Las distintas funciones narrativas del personaje se codifican también de una manera alternativa en el tratamiento fotogénico de la estrella, en la que sus componentes más destacados, el trabajo de la mirada, el maquillaje, el vestuario y la iluminación, son explorados con matices diferentes en cada una de las películas. El hecho de que la actriz funcione perfectamente en registros tan variados la conducirá de manera inmediata al lugar más destacado del firmamento de Cifesa. Ya en septiembre de 1942, Amparo Ribelles es escogida para la portada, siguiente diapositiva, para la portada del número especial, el número 100 de la revista Primer Plano. Poco antes de cerrar su famoso contrato de las 10.000 pesetas por semana con Cifesa.
Siguiente diapositiva. Esta es otra portada de primer plano, unos meses más tarde, 6 o 7 meses más tarde, digamos, una estrella consolidada. En esta representación se ha perdido esa densidad fotogénica de la portada anterior, pero vamos, la vemos todavía, pues eso, tratada como la estrella principal del momento. Y bueno, pues a lo largo de estos años se produjeron nuevas modulaciones en el trabajo de su imagen, de la imagen de estrella, que ampliaron su variedad de registros hasta su rápido agotamiento, apenas una década más tarde. Bien, siguiente diapositiva. Damos un salto de unos 11 años con respecto a lo que acabamos de ver, ¿no? a este primer momento del franquismo, que corresponde con el, digamos, con muchísimas comillas, studio system, ¿no? En España. Aunque las causas de ambos fenómenos son bastante diferentes, el desmantelamiento del studio system de Hollywood a finales de los años 40 coincidió con la crisis y el ocaso de Cifesa. Todo esto supuso la desaparición definitiva de un modo de producción centralizado. Un nuevo sistema de producción basado en la reunión de un equipo técnico y artístico específicamente contratado para cada filme produjo que la estrella se convirtiera en uno de los elementos aglutinantes más destacados, a menudo junto con la nueva figura, ¿no?, que emerge esos años del autor-director, que empezaba a generalizarse desde los 50, promovida por festivales y revistas de cine. Suevia Films, la otra gran compañía española del momento, mostró una mayor capacidad de adaptación a la nueva coyuntura. Este proceso de transformación se plasmó en dos aspectos relevantes. El primero, en el tratamiento público y cinematográfico de la estrella en relación con su dimensión erótica. Richard Dyer lo explica como una asimilación en el terreno convencional de la estrella de la figura de la pin-up, en la que destaca su naturalidad y sex appeal, ¿no? Una figura que en cierto modo cobra una gran relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. Edgar Morin, como bien sabemos, de una manera más descarnada, no duda en considerar la Renaissance mammaire de los años 50 como el momento de aparición de un nuevo Star System global de apariencia más carnal que identificamos con Marilyn Monroe, Ava Gardner, Sofía Loren o Gina Lollobrigida, entre otras. En España, este aspecto se topaba con las inevitables limitaciones de la censura. Sin embargo, el caso de Sara Montiel se puede poner en relación con este proceso de centramiento en el cuerpo exuberante y cargado de sex appeal como elemento principal de atracción, sobre todo en el éxito a través del éxito del último cuplé. Al mismo tiempo, actrices de procedencia latinoamericana como María Félix, Silvia Pinal o Analía Gadé participaron tangencialmente en este proceso de reelaboración del estrellato en España. Otro aspecto decisivo en aquellos años tiene que ver con la incorporación de la industria cinematográfica española al tránsito internacional de coproducciones. El proceso se intensificó desde el cambio de la década, coincidiendo además en el terreno político con la progresiva aceptación de la España franquista en los organismos internacionales. Este nuevo panorama se unía al desmantelamiento del studio system ya mencionado, que impulsó intercambios de técnicos y actores entre países, así como el traslado de los rodajes a lugares más baratos. Al mismo tiempo, en España se intensificó el conflicto comercial con Estados Unidos debido a la actitud proteccionista del régimen franquista con la industria cinematográfica. Por la suma de todos estos factores, el cambio de década supuso un crecimiento importante en las coproducciones, así como la llegada de estrellas internacionales provenientes sobre todo de Francia, Italia y los países latinoamericanos. En este aspecto fue relevante la celebración del certamen cinematográfico hispanoamericano de Madrid, que buscó una vez más consolidar los intercambios entre los países hispanoparlantes. Ayudó a asentar ese panorama de manera decisiva el impacto producido por la visita de grandes estrellas mexicanas como María Félix y Jorge Negrete,
cuya presencia desató furor, auténtico furor en España, y dio paso, entre otras cosas, a la exitosa producción de Fernando Fuentes, Jalisco canta en Sevilla, del año 49. En esta película mexicana aparecía como coprotagonista una joven actriz que se convertiría en muy poco tiempo en la estrella española más representativa del momento, Carmen Sevilla. El diseño de su figura, en los primeros años de su carrera, se basaría en un recurso repetido en casi todas las películas de este primer periodo, consistente en su fijación como arquetipo de lo español, en contraste con otros referentes de identidad nacional, en particular latinoamericana, no menos arquetípicos. Así, aparecía por un lado vinculada con el charro mexicano en Jalisco canta en Sevilla con Jorge Negrete, o posteriormente en Gitana tenías que ser, acompañada de la otra gran estrella de este género musical, Pedro Infante. También la encontramos asociada a la figura del tanguero porteño en la guitarra de Gardel, con Agustín Irusta. Por último, esta estrategia de contraste va a ser utilizada en relación con otro parámetro transnacional que podríamos resumir como la renovación de la visión romántica de España, sobre todo a partir de sus películas con el popular tenor afincado en Francia, Luis Mariano. Todo este juego de intercambio, con modelos iconográficos y musicales de identidad nacional asentados culturalmente a través de la influencia de la industria del disco, la radio y el cine de los años 30, ¿no? Esto, digamos, esta idea de construcción de identidades nacionales en las que el cine cumple un papel importante, había empezado en los años 30, pero todo esto necesitaba una renovación, 2 décadas y una guerra mundial más tarde. En el caso de las películas de Carmen Sevilla, supuso una cierta puesta al día del arquetipo de la gitana blanca, ¿no? Por utilizar la expresión de Eva Woods, ¿no? Su estupendo libro, popularizado en el cine y las artes escénicas de los años 20 y 30 para adaptarlo al nuevo contexto de las estrellas con sex appeal e incluidas en la dinámica de intercambios transnacionales. Como ocurría con Imperio Argentina, sus rasgos físicos nos alejan de la imagen más racial de una Carmen Amaya o una Lola Flores. Sin embargo, su identificación como gitana es un motivo recurrente en muchos de estos filmes. Este aspecto étnico no supone habitualmente un elemento de conflicto, más bien al contrario, es convertido recurrentemente en un aspecto exótico, orientalista, misterioso y atrayente. La maleabilidad de Carmen Sevilla para incorporar el arquetipo a géneros diversos que van desde la españolada renovada hasta el melodrama o el musical romántico, alejados todos de las convenciones de la españolada popular de los años 30, es un elemento esencial para entender su éxito. Como afirma Marina Díaz, también se ampara en la explotación de su atractivo físico como expresión del etnotipo clásico. Esta nueva imagen transnacional requería el tipo de perfil que cumplía Carmen Sevilla, atendiendo tanto a los aspectos musicales como al tratamiento de su cuerpo. En este sentido, la densidad dramática de la copla o la ortodoxia flamenca se expurgaron de los rasgos más folclóricos o étnicos para ser puestos al servicio de una estrella que no se distinguía precisamente por sus excepcionales dotes como cantante o bailarina, sino por su eficacia para conducir este material tradicional a una nueva dimensión que requería la adaptación de las fórmulas musicales y narrativas de las películas al público transnacional. Fórmulas que se distinguían por su eclecticismo y en las que se podían integrar, a veces en el desarrollo de la misma canción, un amplio abanico musical que permitía la fluida transición, digámoslo así, desde la opereta hasta el flamenco, pasando por los distintos aires latinoamericanos. Un proceso de, por utilizar la expresión de Celsa Alonso, modernización de la canción nacional basado en un sincretismo para el que la ductilidad de Carmen Sevilla resultaba decisiva. En cuanto a la espectacularización del cuerpo, podemos pasar diapositiva. En cuanto a la espectacularización del cuerpo, el vestuario folclórico quedaba restringido a momentos muy específicos, mientras que la ropa moderna y sugerente de amplios escotes incidía en su dimensión erótica. En su película de presentación en México, a la que pertenecen estas imágenes, Reportaje,
de Emilio Fernández, Carmen Sevilla, que tenía un papel relativamente breve al tratarse de una película coral, resplandecía en un traje de noche muy sugerente mientras interpretaba el zorongo gitano al ritmo de la guitarra de Sabicas. En la misma película, precisamente Lola Flores también sale, asomaba en otro número de baile mucho más vinculado a la visión, digamos, tradicional y racial del flamenco. Pasamos de diapositiva. En Gitana tenías que ser, Carmen Sevilla adopta ya un papel estelar junto con Pedro Infante. La película incorpora, como otra característica de este proceso de renovación y autoconciencia del género, una visión irónica y despegada del tópico gitana charro. En cualquier caso, lo que destaca es que los elementos más racializados del arquetipo gitano o andaluz quedan relegados fundamentalmente a los personajes secundarios, que incluyen a la propia Estrellita Castro frente a la porosidad a otras influencias del personaje de Carmen Sevilla. Esta adopta siempre en la película, excepto, ahora lo explico, en alguna ocasión, un vestuario moderno para sus números musicales, excepto en un par de escenas en las que actúa dentro de otra película. Digamos que la película va sobre el rodaje de una película, ¿no? Y en la película que se está rodando es en el único momento en el que que es una película muy tópica y que vuelve, digamos, a los estereotipos habituales, son las únicas escenas en las que Carmen Sevilla aparece vestida, digamos, con este atuendo folclórico, pero, digamos, sus números principales en la película Marco, por decirlo así, no aparece nunca vestida con ese traje, digamos, de Faralaes, ¿no? Ella adopta un vestuario moderno para sus números musicales y su registro musical en la película abarca distintos géneros, con la lógica presencia de ritmos flamencos, pero también de una copla canónica, como Yo soy esa, y algunas de las canciones más populares del repertorio mexicano, como Guadalajara o Cielito Lindo, a dúo con Pedro Infante. Incluso, como vemos en la fotografía, en la captura de abajo a la derecha, llega a bailar La Bamba. Así como Amparo Ribelles fue la portada del número 100 de Primer Plano a principios de los años 40, la del número 1000, pasamos diapositiva, no, perdón, bueno, esta era otra diapositiva que aquí está con Ricardo Montalbán, que nos habla también de ese carácter, pues eso, ¿no? Transnacional de Carmen Sevilla, pues, como una estrella dúctil, ¿no? que sirve de puente para el cine español con distintas culturas. Pero pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la portada del número 1000 fue para Carmen Sevilla. Su proyección pública en las revistas del corazón, cada vez más extendidas en España durante estos años, también había dado lugar a comentarios como sus relaciones con el torero mexicano Carlos Arruza, entre otros, así como su boda con Augusto Algueró, el compositor de algunas de las canciones más características del desarrollismo, entre ellas las de Marisol, como bien sabemos. Fue también el autor de La chica Yeye, aparecida en la película Historias de la televisión de José Luis Sáenz de Heredia, del año 65, que quedaría para siempre relacionada con la figura de la tercera estrella. Pasamos de la tercera estrella de los años 60, Conchita Velasco. Bien, si los años 50 supusieron un incremento en el tratamiento erótico del cuerpo, la búsqueda de un sincretismo cultural transnacional y la renovación de iconografías, modelos narrativos y formas musicales, los 60 respondieron a una nueva coyuntura marcada por la incorporación de España a la sociedad de consumo a través del crecimiento de la clase media, el despegue de las industrias culturales, sobre todo las vinculadas al consumo de los jóvenes y las mujeres, y finalmente la difusión de nuevas formas de relación social y personal que pusieron en crisis formas de moralidad tradicional. Precisamente la transición entre tradición y modernidad, así como el diseño de una figura que representara a una juventud que no había conocido la guerra civil y que se perfilaba de acuerdo con los valores del ocio y del consumo, permite entender la eclosión de la estrella más representativa del periodo, Conchita Velasco.
Su lanzamiento se vinculó a papeles en películas de notable éxito basadas en historias de chicas jóvenes y hasta cierto punto independientes, que a la vez se mostraban abiertas a un encuentro romántico, como ocurría en su película de presentación, Muchachas en vacaciones, del año 58, y sobre todo en las exitosas Las chicas de la Cruz Roja, del año 58 también, y El Día de los Enamorados, del año 59. Tras esta fulgurante aparición, la imagen de Conchita Velasco comenzó a hacerse muy frecuente a partir de 1960 en revistas de toda índole. Pasamos diapositiva. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos tempranos, ¿no? En la revista, y no solo en revistas de cine, porque ya sale en varias portadas de películas del momento, de revistas del momento como Film Ideal, etcétera, sino también en revistas más generalistas como Triunfo o una revista para mujeres, ¿no? Como Ama. Bien. Ni que decir tiene que esa exaltación de la juventud impetuosa y consumista era un fenómeno que se estaba produciendo a escala internacional, arrastrada por modelos de procedencia anglosajona, expresado sobre todo en los nuevos ritmos musicales y en el hedonismo. La industria discográfica, el turismo y la radio fueron propagando estas nuevas formas culturales y de sociabilidad que pasaron a ser imitadas por artistas nacionales y consumidas masivamente. El otro factor decisivo fue, obviamente, la televisión, cuyo uso se disparó exponencialmente en España a partir de los años 60. Un catalizador importante para este crecimiento, como sabido, fue la campaña de los 25 años de paz promovida por el régimen, que trajo, entre otras cosas, la inauguración de los modernos estudios de Prado del Rey en Madrid. Aunque entonces la televisión era un recurso al alcance de pocos, el propio Estado puso en marcha la creación de teleclubs con el fin de dirigir la información y el entretenimiento de la población con el nuevo medio. Desde el inicio de la campaña de los 25 años de paz y en apenas 3 años se crearon más de 2.000 teleclubs a lo largo y ancho del país. Durante finales de los 50 y principios de los 60, la figura de Conchita Velasco fue consolidándose a través de papeles de muchacha impetuosa en tramas picarescas, sobre todo comedias de delincuentes patosos al hilo del tremendo éxito de aquellos años que fue la película de Mario Monicelli, Rufufú, ¿no? Son películas como Los tramposos, Sabían demasiado, Trampa para Catalina o Casi un caballero, todas las películas realizadas entre el 59 y el 64. Se desarrollaban en un ambiente de malhechores de poca monta interpretados por actores cómicos como Tony Leblanc, José Luis López Vázquez o Alfredo Landa, y en ellas Conchita Velasco imponía su encanto bastante particular, basado en un carácter fogoso y desacomplejado y en el uso de sus dotes seductoras cuando resultaba necesario. Sus personajes retaban de manera humorística las convenciones sociales, provocaban a menudo un comedido escándalo y abrían el terreno a una visión de las relaciones amorosas menos convencional, en el que la mujer podía tomar iniciativas basadas en el cálculo y la explotación de su atractivo. La otra línea en la que se desarrolló la figura de Conchita Velasco durante estos años tuvo que ver con películas con un componente musical como Festival en Benidorm y sobre todo historias de la televisión. A diferencia de Festival en Benidorm, en la que los diferentes números musicales tenían un marcado vínculo con la canción francesa e italiana del momento, Augusto Algueró echaba mano de los ritmos que se estaban haciendo hegemónicos, fundamentalmente el rock, en la famosa composición La chica Yeye, que Conchita Velasco cantaba en la película Historias de la televisión y que a partir de ese momento se asociaría indefectiblemente a su nombre. Siguiente diapositiva. Interpretada con la soltura y la energía de una estrella del rock, con una danza compulsiva que contagiaba al público juvenil, diseñó un modelo de estrella que podríamos denominar transmedia, perfectamente diseñada para fluir entre pantallas, del cine y de la televisión sobre todo, y entre los diversos soportes de las industrias culturales modernas. La consolidación como estrella de Conchita Velasco se confirmó en la serie de películas protagonizadas junto a Manolo Escobar. Todas ellas reflejan de manera directa las tensiones entre tradición y modernidad a partir del contraste entre los personajes diseñados para él,
representando el caballero español de valores castizos, frente a los de ella, desempeñando el rol de mujer inteligente, moderna, minifaldera e independiente. Las historias que protagonizaron conducían a la irremediable conciliación de los elementos en tensión, solventando felizmente los conflictos amorosos y también el sincretismo musical entre la copla, la rumba catalana y el pop. El caso más representativo del ciclo fue Pero ¿en qué país vivimos?, de Sáenz de Heredia del año 67. Pasamos diapositiva. En cuyo arranque nos topamos con Bárbara, Concha Velasco. Pasamos diapositiva, por favor. Sí. Bueno, la foto superior izquierda es la del arranque de la película, ¿no? Su personaje se llama Bárbara, cantante yeye, que irrumpe en la pantalla con la canción Beatnik, un ritmo pop compuesto de nuevo por Augusto Algueró, en un espacio que parece un plato televisivo. El filme presenta el conflicto en dos niveles. Por un lado, el del éxito proyectado en varios terrenos de la industria del consumo, publicidad, industria discográfica, radio, televisión, etc. Y por otro, algo más genérico, el que se da entre lo español, la manzanilla, la copla, Manolo Escobar, y por otro lado, lo anglosajón, el whisky, el rock y Bárbara. Por lo tanto, discos, radio, televisión y medios publicitarios, como vemos en la captura, digamos, superior derecha, que es parte de la película, cobrarán un papel significativo en el filme, así como la descripción de una sociedad que comienza a plantearse problemas de identidad frente a la penetración de valores y costumbres que no se consideran propios. El enfrentamiento no se reduce a los conflictos de la pareja, sino que se lleva constantemente a la calle, con peleas en los bares o entre el público que asiste a las actuaciones de los cantantes. El momento culminante se dará con la interpretación de La morena de mi copla, en la que Bárbara canta una versión irónica, antimachista y con ritmo moderno, ataviada de un traje andaluz como minifalda, con una minifalda, como vemos en las fotos de la parte inferior. Espoleado por ese sacrilegio, el personaje de Manolo Escobar sale al escenario a cantar la copla al modo tradicional, superponiéndose ambas versiones en un choque iconográfico y musical. La conclusión marca en parte el resto de películas protagonizadas por la pareja. Después de Pero ¿en qué país vivimos?, la parte musical en el resto de las películas será por responsabilidad casi exclusiva de Escobar, mientras que Conchita Velasco se mantendrá en su papel de chica moderna e independiente que, a pesar de todo, anhela casarse al final con un caballero tradicional. La música yeye y los ritmos más modernos quedarán para otro tipo de películas, ¿no? Este tipo de ritmos modernos, pues las películas de los grupos como Los Bravos, etcétera, que están dirigidas claramente al público juvenil, mientras que los filmes de la pareja se dirigirán a un público más maduro que debía interiorizar unas transformaciones en la vida cotidiana producidas en esos años a un ritmo vertiginoso. Las características principales que se deducen de la consolidación como estrella de Conchita Velasco se ajustan, por lo tanto, a su versatilidad transmediática, a su identificación con ciertos valores juveniles, así como su adaptación a los modelos iconográficos y musicales hegemónicos, sobre todo anglosajones. También es interesante observar cómo el tratamiento del cuerpo de la estrella no elude el juego erótico, pero en este caso desprovisto, por decirlo así, del magnetismo y la fotogenia de los modelos anteriores. La sofisticación anterior desaparece por una manifestación que podríamos considerar, por decirlo así, ambivalente. Por un lado, más directa, ¿no?, vinculada casi al modelo publicitario de revista erótica o de calendario de taller mecánico de los 60, el bañador o bikini, la minifalda y la pose un tanto descocada. Por otro, descubriendo el atractivo de la chica de al lado, la joven lanzada y abierta en sus costumbres. Bueno, voy concluyendo. El tipo de estrella que encontramos en Conchita Velasco supone una transformación con respecto a los modelos anteriores y, como en otros campos, lo ocurrido en España no difiere demasiado de lo que pasó en las otras industrias cinematográficas.
se expresó tanto en prácticas concretas de su construcción en las películas como en su tratamiento como celebridad más allá de estas. En el ámbito que más nos interesa, el de su funcionamiento en los filmes, hemos visto que el modelo industrial de los 40 basaba su elaboración de una estrella como Amparo Rivelles en la constante experimentación y dentro de cada película en un momento culminante que se expresaba iconográficamente en el primer plano de su rostro, construido con toda la potencia de la fotogenia y de los valores plásticos de la cinematografía. En el modelo posterior a los grandes estudios, el tratamiento de una figura como Carmen Sevilla explotaba la hibridación y renovación de fórmulas tradicionales de identidad nacional para producir un producto transnacional. El tratamiento fotogénico del cuerpo y su erotización supone un salto de escala en una coyuntura de renovación de las estrellas de esos años. Finalmente, en un tiempo en el que el cine había dejado de ser el modo de entretenimiento hegemónico y debía compaginar su influencia con la televisión y otros fenómenos de las industrias culturales, una figura como Conchita Velasco explotaba la versatilidad para moverse entre distintos medios, lo que tenía como consecuencia una menor dependencia de los componentes, digámoslo así, específicamente fotogénicos, cinematográficos. Apuntaba también hacia lo que será una convención a partir de entonces, un tratamiento del cuerpo de la estrella exhibido de una manera más directa, pero al mismo tiempo, diría yo, deserotizada o al menos desprovista de esa potencia fetichista de la fotogenia anterior. Se desvincula de la densidad plástica y fotogénica en beneficio de un tratamiento más funcional de cara a su circulación por diversos medios y particularmente la televisión. No es extraño que mientras el cine pasó a ser cada vez más explícito en el tratamiento del sexo durante los años 70, el divismo y el carisma que podemos relacionar con las estrellas clásicas del cine pasara, sobre todo, a las top models vinculadas a la industria de la moda y la publicidad. También a cantantes pop y a figuras diseñadas para públicos cada vez más adolescentes e incluso infantiles. Una transformación que, en muchos aspectos, se ha ido acentuando hasta el tiempo presente.